comenzamos con el tema número 2, paradigma de la orientación de la programación orientada a objetos. Cuando hablamos de un proyecto o un programa orientado a objetos, no está de más hablar de cómo era antes, cómo se trabajaba antes de que tuviéramos todo lo que realmente tenemos ahora. Tenemos que entender que prácticamente primero se trabajaba con una metodología estructurada, que no es que sea mala, simplemente que era diferente, un poquito diferente de lo que tenemos. La experiencia me dice que todas las metodologías son muy parecidas. La orientada a objetos, la no orientada a objetos, las formales, los métodos formales, los informales, los semiformales, que vamos a hablar posteriormente. Vamos a ver que realmente son prácticamente el identificar los procesos organizacionales, el rediseñar los procesos, el mejorar los procesos de la empresa para que el sistema se monte bajo una plataforma ya establecida y estable. Eso es lo que buscan todas las metodologías. Anteriormente en la metodología de procesos en la metodología estructurada, lo que se hacía al inicio era graficar los procesos. Lo que se hace en la orientada a objetos es el modelo de negocio, es graficar los procesos. Lo que se hace en la reingeniería es graficar los procesos. Lo que se hace en la metodología actual, tenemos una metodología que es el Business Process Management, también se grafican los procesos. Entonces, ¿en qué radica? ¿Cuál es la diferencia? Realmente, por experiencia, podría decirles que conforme va pasando el tiempo, van cambiando un poco las cosas, pero en sí un 90% sigue siendo lo mismo prácticamente. Con algunas figuras diferentes, unos gráficos diferentes, unas mejoras, por supuesto, siempre se va mejorando, pero en sí, en el fondo, sigue siendo lo mismo. Es por eso que en el primer tema les hablé de procesos, sobre qué es lo que era. Ahora yo les digo, ¿qué es la ingeniería del software? Inicialmente hablábamos de programación, desarrollo. Todo el mundo desarrollaba y no sabía qué desarrollaba. Comenzaron los pequeños programitas para áreas, programita de ventas, programita de compras. De repente en las áreas yo tenía un programita de ventas sin analizar el proceso ni nada, solo hacía la programación según lo que el usuario me decía. De ahí venía el de compras y miraba, sapeaba el de ventas y decía, oye, este pata tiene un programa, entonces yo voy a contratar a otro programador, pero para darle la contra no voy a usar Clipper, sino voy a usar VisualFox. Usaba VisualFox y usaba otra herramienta y le daba la contra. De ahí venía el de almacén y decía, oye, pero ¿qué estos patas ya tienen programa? Ah, ya, yo también. El jefe contrataba a una persona, programaba y de repente lo hacía en Visual Basic. Ese era el problema real, el problema antiguo, y de repente ustedes se van a encontrar con esos problemas actuales porque hay empresas que simplemente no se han actualizado. Ahora estamos hablando de procesos. Yo no podría tener una base de datos, yo no podría tener 3 bases de datos, una de compras, una de ventas, una de almacén. ¿Cómo hago para procesar la información? ¿Cómo hago para medir el proceso? ¿Cómo hago para tomar decisiones? ¿Qué? ¿Acaso el administrador tendría que tener 3 sistemas? De eso no se trata. De lo que se busca es un tema de integración. ¿Ok? Lo que se busca es un tema de integración. De que el sistema de información ayude al negocio realmente. De que el sistema de información tenga un inicio, o sea, comience y todo el proceso atraviese varias áreas funcionales. Y el sistema de información inicie y vaya avanzando hasta el fin. Por decir, desde que atiendo al cliente hasta que le entrego el producto. Ahí pasó al menos 2 áreas. Porque llego a ventas, ¿no? Me voy a tesorería, que es caja, y después me paso a almacén. ¿No es cierto? Y en almacén ya me entregan. Despacho y almacén es lo mismo. Correcto. Y de eso se trata. Y ya está. Entonces, yo les comento. Entonces, ¿qué queremos decir
con proceso de desarrollo de software. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es eso de proceso de desarrollo? Ya sabemos lo que es un proceso, conjunto de actividades. Pero de software, entonces es el conjunto de actividades, etapas o fases para desarrollar un software. Inicialmente no había nada. Uno programaba por programar. Pero ahora, como les digo, ya hay otras metodologías, inclusive para analizar la madurez de los procesos de software. Recuerden esto. Recuerden esta enseñanza. Mejora tu proceso y mejorará tu producto. Mejora tu proceso y mejorará tu producto. ¿Correcto? Mejora tu proceso y mejorará tu producto. De eso se trata entonces. Entonces, ¿qué queremos decir con el proceso de desarrollo? O con la metodología orientada a objetos. La metodología orientada a objetos trabaja, su componente clave son los objetos. Ellos hablan de que pueden encontrar objetos en el... Ellos pueden encontrar objetos en el mundo real, ¿no es cierto? Ellos pueden encontrar objetos en el mundo real y esos objetos pueden transformarse a clases. Tienen un modelo del negocio. ¿Ok? Tienen un modelo de negocio que grafica la relación o la situación actual de los procesos organizacionales. Luego viene un modelo de requerimientos, ¿no? Que se trabaja con los funcionales y no funcionales. Y luego viene un diagrama de clases, un diagrama de análisis, ¿no? Y prácticamente a lo que llega es que la clase es su estructura clave. Cuando ese diagrama de clases es transformado a la programación, yo creo una clase de programación. Pero esa clase de programación parte de un diagrama de clases que yo grafiqué en un modelo de objetos. Es que es imposible que ahora trabajemos, o no es tan viable para la mayoría de aplicaciones de software, trabajar con una aplicación orientada a objetos, con un lenguaje Java. Ahora todos los lenguajes están orientados a objetos, Visual Basic, PHP, cualquiera es orientado a objetos. Y hacer un modelado utilizando una herramienta, pues que no sea orientado a objetos, sino que sea estructurada. No está alineado simplemente. Entonces yo debo utilizar un diagrama de clases, ¿no? Y ese diagrama de clases debe ser como un modelo lógico para que sirva de base a la programación de aplicaciones. ¿Correcto? De eso se trata realmente el paradigma de ingeniería de la orientación a objetos. Fue un nuevo paradigma, inclusive de repente se pondrán a pensar, pero ¿cuánto tiempo demoró que esta metodología, ¿no? Se convirtiera o esté madura? Pasaron más de 20 años. Pasaron más de 20 años para que cambie lo que teníamos en la cabeza. Comenzó el C y después luego comenzó el Java, pero el Java ya entró con fuerza, era totalmente orientado a objetos. De ahí aparecieron otros lenguajes más, Visual Basic y el resto. Correcto. Entonces, realmente, cuando hablamos de desarrollo de software, nosotros tenemos que identificar, antiguamente, pues simplemente había muchos problemas porque no se identificaba el proceso. ¿Correcto? Había muchos problemas porque no se identificaba el proceso. La ingeniería del software prácticamente enseña tres cosas. Primero, ¿dónde nos encontramos? Situación actual. Lo mismo que les dije hace un momento. Todas las metodologías hacen esto. ¿Ok? ¿Dónde nos encontramos? Segundo, hay que preguntarnos qué hace el ingeniero. Y tercero, ¿cuál es la definición de la ingeniería del software? ¿Y cuáles son las técnicas históricas? ¿Dónde nos encontramos? Con problemas. Tendremos que disponer de técnicas de desarrollo que minimicen la complejidad de un sistema software. Entonces, estamos hablando de técnicas que debemos usar. Técnicas de desarrollo. Métodos y conceptos que permitan al productor y al cliente explotar
la naturaleza del sistema software lo antes posible. La naturaleza del sistema software lo antes posible. ¿No es cierto? ¿Qué más? Técnicas que minimicen los efectos devastadores de las modificaciones durante el desarrollo. Posiblemente han logrado escuchar sobre la crisis del software. La crisis del software se vivió hace unos 10 o 15 años, inclusive algunos dicen que todavía sigue. Es que se piensa de que el software no genera valor. Si les hiciera ahorita un análisis y les hablara sobre el software realmente no hay muchas aplicaciones que terminen a tiempo, ni dentro de los requerimientos, o dentro del costo, planeado, presupuestado, del presupuesto, siempre terminan fuera. Entonces, para esto, inclusive, imagínense la NASA, sus proyectos estaban fracasando, sus proyectos de software, ¿no? ¿Qué pasaría si es que falla el software a la hora de que este cohete se va a la luna? Pues simplemente se autodestruiría o algo pasaría. Entonces su software tenía que ser totalmente confiables. Entonces ellos contrataron al CEI, que es un instituto de mucho renombre, ¿no? Y ellos crearon una metodología, crearon algo, ¿no?, que medía los procesos o el proceso de software. Que medía el proceso de software en la organización. ¿Ok? Y eso se llama el CMM, y después se transformó en el CMMI. Entonces, hay diferentes técnicas ahora que vamos a ir viendo. ¿Ok? Una definición de la ingeniería del software. La ingeniería del software es el establecimiento y el uso de principios de ingeniería razonables con el objetivo de obtener software económicamente, que sea de confianza y trabaje eficientemente en las máquinas reales. Eso es lo que busca la ingeniería del software. ¿Correcto? Eso es lo que busca la ingeniería del software. ¿Qué más? Otra más. Hemos definido la ingeniería del software como la disciplina tecnológica, dice, concerniente a la producción y mantenimiento sistemático de productos software, que son desarrollados y modificados en el tiempo y con los costos estimados. Otra definición. Además, dice, la ingeniería del software tiene que ver con cuestiones de gestión, también con temas de gestión, procesos y esas cosas que les dije, que caen fuera del dominio de la programación tradicional. La programación tradicional era, hablas con el cliente y programas. Modelas tu base de datos y programas. En ingeniería del software no. Tienes que hacer toda una serie de etapas que vamos a ver. Que a eso se le llama los procesos de software o el proceso de software. Vamos a ver que hay diferentes estudios en cuanto al proceso de software. ¿Ok? Hay diferentes estudios en cuanto al proceso de software. Características de la ingeniería del software. Construcción de programas grandes. Se supone que la ingeniería de software tiene que darle una ayuda cuando se hace aplicaciones muy grandes para controlar la complejidad, ¿no? Y cooperación entre las personas implicadas, evolución del software, eficiencia en el desarrollo, soporte real a los usuarios. El modelo de la ingeniería del software se podría decir que es el desarrollo del software, ¿no es cierto? En cuanto al desarrollo del software, estamos hablando del análisis, diseño, codificación y pruebas. A eso que les acabo de mencionar se conoce como el ciclo de vida clásico del desarrollo de software. Ciclo de vida clásico del desarrollo de software. Segundo, la gestión de proyectos. Gestión de proyectos. ¿No es cierto? El software en sí es un producto, pero ese producto está montado sobre un proyecto, donde hay personas, recursos, tiempo, etc. Planificación del proyecto, organización, reclutamiento, dirección y control del proyecto. ¿Qué más? Métricas ahora. Métricas del software. Fiabilidad, usabilidad, flexibilidad, mantenibilidad, reusabilidad, etc. Y el mantenimiento, corrección de errores, que ahora le llaman testing a eso, y modificaciones. ¿Correcto? Ahora bien, técnicas básicas usadas en las ingenierías.
Históricamente las ingenierías, lo primero que siempre ustedes van a escuchar es el modelado. El modelado, un modelo, es una representación, es representar la realidad mediante un gráfico, mediante un diagrama. El modelo es representar la realidad mediante un diagrama. Por eso es que los modelos utilizan diagramas. Correcto. A veces la división del producto y la división del proceso. ¿Ok? Entonces ya sabemos lo que es un modelo. Entonces, en el desarrollo de software nos encontramos con la siguiente situación. Por un lado, están los ciclos de vida. El que les dije, análisis, diseño, implementación, pruebas. Ese es el ciclo de vida clásico, pero hay otros más, prototipos, etcétera, etcétera, que los vamos a hablar. Luego, por otro lado, vienen las metodologías. Primero los ciclos de vida, que es el proceso de software en sí, y por otro lado están las metodologías de software. Prácticamente esto aterriza en el grado de madurez de los procesos, que es el CMMI. El grado de madurez de los procesos. Ciclos de vida, metodologías de software y el grado de madurez de los procesos de software. Correcto, el grado de madurez de los procesos de software. El ciclo de vida, ¿en qué consiste? En determinar qué. Primero las fases de productividad del proyecto. Las fases de productividad del proyecto. Los objetivos de cada fase productiva y los productos obtenidos. ¿Qué cosa se va a obtener? Ese ciclo de vida es prácticamente cómo se va a desarrollar, cuáles son las fases de ese proceso de software. Fase 1, análisis. Fase 2, diseño. Fase 3, programación. Ese es un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, las fases productivas del proyecto. Los objetivos y los productos entregables. ¿Qué cosa se va a entregar? Un producto puede ser el modelado de una base de datos. Es un producto entregable. Y el análisis de caso de uso del negocio. Es un producto. ¿No es cierto? Los ciclos de vida del software. Se han propuesto muchos ciclos de vida para el desarrollo del software. Pero estos son los más representativos. Ciclo de vida clásico, o más conocido como cascada, el que todo el mundo usa y que es el menos eficiente según dicen, pero eso tendríamos que medirlo y probarlo. Construcción rápida de prototipos, ¿no? Incremental, por decir el RUP, la metodología RUP, Rational Unit Process, ¿no es cierto? El RUP, lo que es un modelo incremental. Es un modelo incremental, ¿correcto? Entonces, prácticamente aquí hablamos de metodologías que a veces se dice que ¿qué pasaría si yo no tengo los requerimientos claros? O si el cliente no sabe bien lo que quiere. Entonces mejor manejamos prototipos mezclado con un proceso de espiral, ¿no? Donde comienzo a presentar el proyecto en una primera etapa y de ahí lo presento. Da una vueltita a todo el análisis, diseño, implementación, pruebas. Lo presento. Lo ven, hay que hacer cambios, hay que agregar aquí, allá, otra vez lo comienzo, análisis, diseño, implementación, pruebas, y así voy madurando el proyecto y el producto que quieren. Reutilización de software, sistemas automáticos, en espiral, etcétera, etcétera. Eso es el ciclo de vida del software, más conocido como el proceso de software. ¿Correcto? Muy bien, entonces el ciclo de vida clásico es el más... El ciclo de vida clásico tiene diferentes modelos. Correcto, tiene la versión ideal, la versión la que se usa, el modelo en B y el modelo real. ¿Correcto? Entonces, si observamos en la PPT, tenemos que, según ellos, dice que la versión ideal de este proceso de software es los requerimientos del sistema, seguido de los requerimientos de software. Es decir, los requerimientos dicen ellos, según ellos, dice que son las siguientes etapas: requerimientos, análisis, diseño, codificación, validación. La primera etapa, requerimientos del sistema, es a quién se le ha ocurrido la brillante idea de informatizar. ¿Quién es? ¿No es cierto? Sería bueno que sea la gente de más alto nivel, o sea, de la cabeza de la empresa. Investigación inicial, identificación de necesidades, de expectativas, de qué es lo que quiere el cliente, ¿no? Todo eso es de la etapa de requerimientos. Ahora, los requerimientos del software, ¿no? Los requerimientos del software es el estudio de viabilidad, ya viene parte del análisis, las especificaciones.
el diseño preliminar y la programación, la codificación, la depuración, el test y pruebas previas a la operación, y después viene la codificación y después viene la validación. El modelo en B, en cambio, ¿no? El modelo en B, podemos observar, son temas en paralelo. Identificación de necesidades contra explotación. Especificación esencial contra validación, ¿no es cierto? Contra validación. En la segunda están los clientes. Después viene especificación física, empaquetado y el diseño, integración y la programación. ¿Correcto? Según ellos. En el modelo real es muy parecido, es un modelo muy parecido, pero después a la final se quedó el modelo inicial, análisis, diseño, implementación, pruebas. A eso se le llama el modelo del ciclo de vida clásico del desarrollo de software, más conocido como el modelo que vimos nosotros, que es el cascada. ¿Ok? Que es en cascada, ¿correcto? Muy bien. Después podemos hablar de la construcción rápida de prototipos. Que no es más que, es por decir como construir un pequeño prototipo y írselo mostrando al cliente. Es una parte del sistema. A veces los prototipos se pueden referenciar en pantallazos, ¿no? Puedo generar un pantallazo de toda mi aplicación, diferentes pantallazos con un menú, y explicarle al cliente qué es lo que va a hacer cada una de esas pantallas, de tal modo que él se dé cuenta, o sea que esto va a ser esto. Oye, pero tal cosa te faltó, o yo quisiera que le pongas esto. Y entonces le vas agregando y le vuelves a mostrar hasta que queda. ¿Correcto? Esto prácticamente se da, el tema de prototipos, cuando el cliente no sabe lo que quiere. ¿Ok? A veces el cliente no sabe lo que quiere, entonces ahí te iría bien hacer una presentación de prototipos. ¿Correcto? Te iría bien hacer una presentación de prototipos. Dos clases de prototipos, de interfaz y de comportamiento. Los de interfaz a veces se hacen sobre un modelo de papel o sobre una PC en el que se muestran las pantallas y listados. Y el de comportamiento ofrece todos los menús del sistema y simulación debidamente incluyendo los procesos de negocio. ¿Ok? Incluyendo los procesos de negocio. ¿Correcto? En cambio, un sistema incremental, como trabaja RUP, dice que RUP trabaja o se debe usar en aplicaciones grandes. Pero no está de más, que también se puede usar en sistemas pequeños. Eso es lo que dice inicialmente, ¿no? Pero podemos aquí cambiar ciertas cosas. Entonces, cuando hablamos del incremental, el incremental está de algún modo alineado con el de cascada. Yo puedo tener como tipo una recta, ¿no? Y puedo decir análisis, diseño, implementación, pruebas, y dio una vueltita. Eso lo presento y el cliente va a querer, oye, pero agrégale tal funcionalidad, agrégale tal proceso, agrégale tal parte. Ya, otra vez, análisis, diseño, implementación, prueba. Hasta que comienza a hacerse un espiral. ¿Ok? Esos son modelos incrementales y en espiral. ¿Correcto? Ahí nos quedamos. Gracias.